Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en Lo Secreto. Continuamos con el Sermón del Monte y vamos a iniciar este episodio con el capítulo 7, que ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? Siempre me gusta recordar que el Sermón del Monte está en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Si no has tenido oportunidad de escuchar los demás mensajes, estas reflexiones, estas meditaciones de la palabra, pues puedes buscarnos en YouTube. Nuestro canal es En Lo Secreto y ahí puedes tú buscar la serie de las bienaventuranzas que son parte del Sermón del Monte y todo el capítulo 6 en varios episodios, y hoy empezamos, como te mencioné, el capítulo número 7. Y esta parte del capítulo, aquí Jesús habla de algo muy importante. También, me voy a regresar un poquito, te quiero recordar que todo el Sermón del Monte son las enseñanzas que Jesús dio en ese tiempo y nos da hoy para formar en nosotros su carácter, para formar en nosotros esos hijos de Dios como Dios anhela que nosotros seamos, esas características del carácter de Dios, del carácter de Jesús, del carácter del Espíritu Santo, que Dios quiere que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Para que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Entonces es algo que no solamente nos debemos de quedar en el conocimiento, en la lectura, en la meditación, sino en llevarlo a la práctica. Poder nosotros morir a nosotros mismos, o sea, negar nuestra manera de ser para empezar a tomar las decisiones necesarias para tomar y hacer cada uno de estos consejos que Jesús da en el Sermón del Monte. Entonces quiero que te imagines ahí sentado, sentada a las orillas, ¿verdad? A las faldas de este monte, y que te imagines estar ahí escuchando a Jesús cada una de estas enseñanzas. Y por eso, pues haz maratón. Te invito a hacer un maratón de enseñanzas, ¿verdad? Ahora que a lo mejor estás un tiempo de vacaciones o un fin de semana, y llevar la continuidad de esas enseñanzas. Y si ya las escuchaste, pues siempre es bueno retomar, porque no siempre a veces captamos todo, ¿verdad? A veces nos sentimos impactados por la palabra, pero a veces no todo lo captamos o no todo lo recordamos. Entonces es bueno por eso dar como la segunda vuelta, y si necesitas una tercera o las que necesites, pues está bien. Ahí ya queda para la posteridad en YouTube estas enseñanzas. Y si nos escuchas en radio, pues también qué bendición, ¿verdad? Pero también te invito a ti que estás en el radio, que estás en Spotify, ¿verdad? Que tal vez nos escuches en Facebook, que puedas buscar estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces esta primera parte del capítulo 7 de Mateo es muy especial. Es muy especial porque habla sobre no juzgar a los demás. Y es algo que como humanos, como personas, pues a veces es algo que lo hacemos muy cotidianamente. Damos nuestro juicio de valor, comentamos, ¿verdad? Damos nuestra opinión, damos nuestro juicio, pero aquí el juicio a mí me suena como a una sentencia, como algo que tú estás determinando que así es, ¿no? De una manera muy categórica. Entonces aquí Jesús dijo, vamos a hablar de esto, porque no es un problema nuevo, no es una condición del corazón humano tender a juzgar. Es algo que ha pasado en toda la humanidad, a través de toda la historia, y seguramente va a seguir pasando. Por eso es contemporánea la palabra. Por eso no nada más se escribió y se dejó este antecedente como algo que Jesús dijo hace 2023 años a un grupo de personas bastante amplio,
sino que nos los dice a ti y a mí en este día, en ese momento especial que tú estés oyendo esta enseñanza. Entonces, te lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos y vamos a leer primero en lo que es el capítulo 7 del versículo 1 al 6. Dice, no juzguen a los demás para que aquí en esta versión primero te voy a poner esta versión, ¿verdad? No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. No le den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Entonces te dije que era palabra de Dios para todo. Ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego serán vuelta y los atacarán. Aquí vamos a ir reflexionando, vamos a ir meditando en estos versículos. Y aquí Jesús dice, ¿saben qué? No juzguen. No nos conviene juzgar, porque aquí dice la palabra que va a haber algo muy especial que no nos va a gustar en realidad. Es que conforme que de la manera que nosotros juzguemos, vamos a ser también juzgados. Vamos a ser juzgados por Dios, pero también vamos a ser juzgados por los demás. Porque a veces sí nos gusta a nosotros emitir nuestro juicio, emitir nuestra opinión, volviendo a decir, juicio de valor hacia una situación de alguien o hacia la persona en sí, pero no nos gusta cuando nosotros nos enteramos que alguien está dando ese juicio de valor, pero ahora sobre nosotros. Y fíjense bien importante aquí, porque si leemos no dice que son personas lejanas. En una versión habla sobre el amigo y en otra versión habla sobre el hermano. Entonces quiere decir que son personas, de nuestro círculo de vínculo, ¿verdad? Familiar, de nuestro vínculo de relaciones interpersonales. Entonces, no está hablando aquí la palabra que es gente que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? No está hablando que es nuestro enemigo el que está dando el juicio, sino que es nuestro ¿quién? Nuestro hermano, nuestro amigo, o sea, gente que nosotros amamos. Pero a veces nosotros nos atrevemos a juzgar a nuestros hermanos, a juzgar a nuestros amigos. Y en la misma medida en que nosotros lo hacemos, vamos a ser nosotros también juzgados. Recuerda que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Entonces, ese juicio que yo emito, yo voy a cosechar juicio. ¿Y dónde está aquí la hipocresía? Porque recuérdate que en las dos versiones dicen, no seas hipócrita.
Y ya hemos venido estudiando que es una palabra que constantemente Jesús mencionaba a la hora del Sermón del Monte. Entonces, a veces no hay congruencia con lo que nosotros hablamos en relación a lo que hacemos. Entonces, a veces tenemos nosotros, aquí cuando se refiere Jesús a que no seamos hipócritas, es que a veces nosotros vamos a emitir un juicio sobre situaciones de debilidad o pecado que nosotros mismos tenemos. Y aquí te voy a ampliar un poquito más las situaciones, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, pues es que ya no, yo estoy hablando, no estoy diciendo ninguna mentira, esta persona está en adulterio, pues se va a ir al infierno si no se arrepiente. No, pues es que este es ladrón. Y si, o sea, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. O sea, pues luego siempre mandamos a la gente al infierno y pues sí, Dios sabrá quién se va a ir al infierno. Porque no sabemos el trato que Dios tiene con las personas en el último instante de su vida. Entonces, y acuérdense que Dios es un Dios de rescate, de salvación. Entonces, si a Él le place en el último instante de la vida de alguien, que esa persona se arrepiente, nos vamos a ver en el cielo con esas personas que nosotros juzgamos que no se merecían la salvación, que nosotros juzgamos que no iban a tener el perdón de Dios. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, ¿verdad? Porque Él es un Dios de oportunidades hasta el último aliento de nuestra vida. Pero nosotros sí somos muy buenos como para mandar al infierno a un montón de gente. Es decir, se va a ir y esto y acá. Y ¿qué otro pecado te puedo decir? El homosexualismo, el lesbianismo, ¿verdad? Nosotros lo juzgamos con aquella categórico y así, y esa gente no, Dios no la va a perdonar para nada. Y Dios es el único que sabe los tiempos de salvación para cada persona. Entonces tú puedes decir, no, es que yo no soy hipócrita porque estoy dando un juicio de valor, estoy juzgando algo, estoy dando mi opinión y yo no hago eso, ¿verdad? Yo no estoy bajo ese pecado. Pero recuerda que para Dios los pecados todos tienen el mismo nivel. Por eso dice la palabra que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los mentirosos, que a veces mentimos con una facilidad, ¿verdad? Ni los mentirosos, ni los homosexuales, o sea, están en el mismo nivel. No nos escandalicemos. Por eso Dios nos escandaliza, ¿sí? Pero nosotros sí, y nosotros sí tenemos nuestro nivel, ¿verdad? Este pecado vale tanto, este otro vale tanto, este está más feo que el otro, este se merece pues más salvación, ¿verdad? Pero este es imperdonable. Solamente un pecado no es perdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahí en fuera, Dios siempre está amando al pecador, no al pecado, mas sí al pecador, y da oportunidad de salvación a todas las personas. Cada quien va a decidir si toma esa oportunidad de salvación o no. Pero ya la dio Jesús en la cruz. Entonces, ¿dónde está la hipocresía mía? Que yo me escandalizo con las debilidades, con los pecados de otros y los empiezo a juzgar. Empiezo a hablar. Porque te recuerdo, cuando hay un juicio, no es en silencio. Y te estoy hablando de un juicio legal. Se presentan pruebas, ¿verdad? De evidencia. Y haz de cuenta es algo que tú tienes que otorgar un argumento válido, si eres el abogado, defensor o acusador, de lo que tú estás valorando en ese juicio, ¿verdad? De lo que vas a determinar la sentencia, un juez. Entonces, nosotros somos muy buenos y en esos juicios, se habla, ¿verdad? No llega así, hay la mudencia del silencio, ¿verdad? De que nadie dice nada, no. Ahí se presentan, como te digo, pruebas, argumentos, cosas contundentes para defender o para acusar a alguien. Entonces nosotros es lo mismo que hacemos cuando hablamos de alguien. Y decimos, ay no, pero no estoy haciendo mal porque estoy hablando de algo que realmente es verdad. Sí, tal vez. Pero recuerda, con esa misma intensidad, con esa misma pasión,
con esa misma crueldad, ¿verdad? A veces, religiosidad, con lo que yo juzgo a mi amigo, juzgo a mi hermano, con esa misma pasión, intensidad, dolo, yo voy a ser juzgada. Yo creo que cuando lo ponemos en esa perspectiva, como que decimos, pues mejor no digo nada, ¿verdad? Porque también nos defendemos en ese punto. Decimos, es que no estamos hablando ninguna mentira. Sí, pero tal vez tú estás en esa lista amplia de pecados que tienen, como te digo, ante Dios el mismo valor, ante tus ojos no. Tú puedes decir, ay, pues que es una mentirita, ¿verdad? O sea, como, ¿cuándo se va a comparar con alguien que, como dice la palabra, se acuestan con las personas del mismo sexo? Pues es la misma. Ese mentir, el engañar, ¿sí? El fraude, el cometer fraude, el decir cosas que no son, que a veces dices tú con una ligereza, porque a lo mejor tienes temor a ser rechazado y prefieres decir una mentira para que no te rechacen. Entonces es lo mismo contra lo de otras personas, pero a veces nosotros nos justificamos, digo, no, ¿cómo va a ser lo mismo? Pues lee la palabra, ¿verdad? Yo no te estoy inventando ni te estoy poniendo cosas que no vienen. Entonces, ¿dónde cae la hipocresía? Que yo pienso que yo estoy bien. Que yo pienso que lo que estoy haciendo, pues se merece más perdón que otras personas porque no es un pecado tan grande. Entonces creo que tengo mi derecho de opinión, ¿verdad? Porque nos defendemos con eso del derecho de opinión, pero estamos juzgando. Miren, por eso la palabra dice que crece junto el trigo y la cizaña y que nadie sabe diferenciar entre qué es trigo y cizaña más que Jesús, nada más Jesús. Y Él es el único que en su momento hará uso de la hoz que Él tiene en la mano para hacer la separación entre uno y otro. Porque yo en mi juicio, en mi opinión, puedo arrancar trigo pensando yo que es cizaña. Por eso no debemos de juzgar. Y dice, fíjate, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Porque somos muy benévolos con nosotros mismos. Somos muy condescendientes con nosotros mismos cuando estamos haciendo cosas incorrectas. Y le disfrazamos y le ponemos florecitas, ¿verdad? Y por todos lados, porque nos amamos mucho. Pero nos engañamos. Y dice Dios, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Entonces, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Si nosotros estamos juzgando la pajita que hay en el ojo de un amigo, de un hermano, pero nosotros estamos tan cegados que no vemos el tronco, dice una versión. ¿Sí? La viga que hay en nuestro propio ojo. Y verdad, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en este ejemplo que Jesús está diciendo, porque Jesús es súper gráfico. No podemos decir, ay, ¿qué querrá decir Jesús con esto? Ay, Espíritu Santo, revélame. Y el Espíritu Santo, ¿cómo? Si está tan claro. De veras que traes un troncón. Y pareciera que hablando yo así estoy juzgándote. No, estoy hablando lo que la Biblia dice nada más. Y por eso Jesús es tan gráfico. Porque yo me imagino, ¿verdad? Y pues tú también te imaginas. Si yo, Malena, tengo un tronco aquí, ¿cómo voy a tener la capacidad de ayudarle a Sonia a quitar la paja que le lastima el ojo que trae aquí adentro? No tengo la capacidad. Porque no tengo una vista completa. No tengo vista, más bien. No tengo la vista con la que yo puedo ayudar a mi amiga Sonia
a mi hermana Sonia a quitarle la pajita que trae en el ojo. Entonces por eso Jesús dice, es que hay un tronco. No puedes ver, Malena. ¿Cómo puedes determinar y decir cosas y defenderlas, establecerlas, asegurarlas? Si no es, porque lo que hay en ti es mayor que lo que hay en Sonia y no la puedes ayudar porque no tienes vista. Pero como sí tengo boca, pues es más fácil hablar, porque no tengo la capacidad de ver. Entonces, si yo no camino en la misericordia que me dicen las bienaventuranzas, en el amor que Dios me habla en Mateo 6, si no soy una persona empática, de ponerme, de pensar, tal vez esta persona está pasando algo fuerte. A lo mejor me topo con Yeudi y Yeudi me puede expresar de una manera no correcta una situación, ¿verdad? Y que yo puedo llegarme a ofender por lo que ella dice. Entonces yo ya la juzgo y yo digo, es que es una amargada, es que dónde está el amor de Dios en ella, que pues que le pase, o sea, que le pase algo, ¿verdad? Porque a veces nos maldecimos. Entonces, pero ¿cómo no me pongo a pensar yo? Eso es mi tronco, todo eso que te dije es mi troncón, ¿verdad? Toda mi expresión sobre lo que el juicio que di sobre hacia el Yeudi, ese es mi tronco. En lugar de decir, en ser misericordiosa y decir, ¿qué le pasará a Yeudi? Porque ella no es así, ella no reacciona así. Seguramente trae algo ahí. Tal vez trae pasando un problema. Tal vez, pues es que por lo general cuando traemos algo que es crítico, ¿verdad? Que nos saca de nuestra estabilidad, pues tendemos a veces a tener reacciones no las que las personas quisieran que tuviéramos, e incluso que nosotros quisiéramos no haber tenido. Pero es más fácil emitir ese juicio que ser empático y decir que algo le debe de estar sucediendo. Le voy a dar su espacio, ¿verdad? Le voy a dar su tiempo y no la voy a criticar. Porque no, el juzgar es la hermana gemela de la crítica. Entonces son así, igualitas, ¿no? O sea, van juntas, si es que no es el mismo término. Y a veces cuando criticamos decimos que no estamos hablando, eso nos defendemos pues con lo del juicio, de que no estamos diciendo algo que es mentira. Sí me gritó, sí se portó mal, entonces yo ya creo que yo tengo derecho a querer sacarle la paja del ojo sin ver en qué otras cosas yo reacciono de manera inadecuada. Y ahí me convierto yo en una hipócrita, porque pretendo que yo no tengo cola que me pisen. Y perdón la expresión, pero que no hay nada que yo toda soy perfecta. Y no. Entonces, con esa vara que yo mido, voy a ser medida. Entonces, así como juzgo, seré juzgada. Entonces ahí cuando ya decimos, cuando ya nos vemos así en ese punto, como que no nos gusta. Pero Dios nos dice, no juzguen, no critiquen, ¿sí? No traten de sacar la pajita porque hay un tronco en ti. Y si yo trato de quitarle la paja a alguien más, puede hacer que yo le lastime más. Porque imagínate, está el tronco sobre mi vista, sobre mis ojos. Yo no veo, voy a tientas. Entonces me acerco y trato como así, pues te voy a sacar, te voy a irritar el ojo porque no voy a ver, ¿verdad? No voy a tener visión, entonces ¿dónde voy a ver la paja? No puedo. Entonces, mejor me voy hacia mí y trabajo con Malena esas áreas del corazón, esos pecados que yo sí necesito quitar de mi vida, porque yo no tengo la autoridad de quitar los pecados absolutamente a nadie más que solamente a mí, en el sentido
de que yo tengo que orar a Dios y tomar decisiones para cambiar mi manera de vivir, para cambiar mi manera de pensar, para cambiar mi manera de hablar y de actuar. Y empezar a caminar solo conforme a las bienaventuranzas y conforme a lo que hemos visto ya en Mateo 6. Y es entonces cuando yo he quitado mi tronco que yo puedo caminar en esa misericordia, en esa empatía, en ese amor, en ese cuidar al otro, que yo voy a poder acercarme a esa persona en un momento adecuado, ayudarle en lo que ella necesite. Pero mientras yo tenga los tronquitos míos o los troncazos, o así, no puedo ayudarle. Pero como no me quiero yo ver confrontada por cómo soy yo en realidad, pues que es más fácil ocuparte de la vida de las otras personas. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando uno no tiene vida en el Señor, o sea, que uno tenga esa relación personal donde el Espíritu Santo le está hablando a uno se ocupa de la vida de los demás y le quiere arreglar la vida de los demás. En esa religiosidad en la que sabemos más, que pretendemos que somos más justos que otros. Entonces, primero deberemos de quitar nuestra paja. Ojalá, nuestro tronco. Dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelva y os despedacen. A veces estamos dando esas opiniones nuestras de gente santa, de gente realmente que está conforme a un corazón de Dios, que tal vez tengan pajita, tal vez, pero a veces nosotros nos ponemos a hablar de una manera que despedazamos. Y no solamente porque no digo yo un dicho, que nunca se junta un perro con un coyote, hablando de perros. Entonces nos podemos llegar a hablar y emitir esos juicios con otras gentes que tengan troncos. Y hablamos del que tiene la pajita. Juzgamos al que tiene la pajita grupalmente. Y hasta podemos decir, ay, vamos a orar por él porque está tan mal. Está en un pecado que qué bárbaro. Entonces, es un tema el de juzgar porque a veces lo vemos muy a la ligera. Practicamos mucho la crítica y estamos mal. Y somos hipócritas. Aquí dice, no seas hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás. No podemos ver antes. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios quiere que nos ayudemos, sí, pero quitando la hipocresía de que si tenemos una o muchas áreas que necesitamos venir a la presencia de Dios para que arrepentirnos y que haya un cambio en nuestra vida, quitar esos troncos. Y dice aquí, entonces, en ese momento, vamos a estar preparados para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, Jesús enseñó, no juzguemos para no ser juzgados. Porque en la medida que nosotros juzgamos, en esa misma medida vamos a ser juzgados nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones en lo Secreto. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.